Vete a la cama y espera al hombre de arena. A pesar de que salió de la boca de James, le pareció una cosa extraña que decir, y no estaba seguro de por qué lo había hecho, pero por alguna razón funcionó. Daniel fue a la cama. A la mañana siguiente, Daniel le preguntó: ¿cómo se ve el hombre de arena? James estaba preparando el desayuno. Daniel se sentó en la mesa, las piernas cortas balanceándose debajo de su silla. Nada, en realidad, dijo James. Es solo una expresión. ¿Qué quieres decir? Nada. Es solo algo que dice la gente. Él puso un plato de huevos frente a Daniel, y le dio un beso en la parte superior de la cabeza. Pensó que sería el final del tema. Hasta que vio al hombre de arena, por sí mismo. Se estaba preparando para la cama y se detuvo en la habitación de Daniel para ver cómo estaba, mientras dormía, como hacía a menudo. Era una precaución tal rutina que cuando vio a un hombre pálido y desnudo sentado en el borde de la cama de Daniel, meciéndose hacia adelante y hacia atrás, se tomó un momento para procesar lo que estaba viendo. Él reaccionó como cualquier padre lo haría, por supuesto. Se encontró con los gritos de ambiente, y por un momento pensó en atacar al intruso, pero el hombre de la cama se volvió, y fue entonces cuando James vio que no era realmente un hombre. Fue una cosa pálida, veloz, sin pelo y deformado, sus articulaciones se volvieron por el camino equivocado y su cuerpo fuera de forma con ella misma. Cuando se movía, era como un baile de marionetas loco en un escenario. James se quedó helado. Sintió difundir el calor, y se dio cuenta de que había mojado sus pantalones. Solo cuando se acordó de que Daniel estaba todavía en la cama, mirando a la cosa en forma de quebrado sentado un pie de distancia, tenía que recuperar el valor de moverse. Agarró a Daniel y corrió. En la sala se volvió para ver si la cosa iba a seguirlos, pero no fue así. Por un momento miró y luego, moviéndose como una pesadilla en cámara lenta, se arrastró hasta la ventana y saltó, dejando solo las cortinas ondulantes con motivo de su fallecimiento. James tuvo problemas para hablar con la policía. Se informó de un robo, pero cuando se le preguntó para describir al intruso, no sabía qué decir. ¿Cómo podía ser que el hombre ordinario con el uniforme azul sentado en su mesa de la cocina mientras que dos de sus colegas registran la casa entienda como si lo hubiera visto? Ni siquiera podía entender él mismo. Para empeorar las cosas, la memoria de Daniel no correspondía a los reclamos de la policía. Describió un ladrón. Un hombre con una máscara, dijo. James pensó en ello. ¿Habría sido una máscara? No, tuvo que haber sido un disfraz completo, y más o menos elaborado, algo así como lo que usarían para una película. Y eso no explica la forma en que se movía, pero al final él simplemente se hizo eco del testimonio de su hijo. Un hombre con una máscara, dijo. Un ladrón. La mentira le inquietaba casi tanto como lo que había sucedido. Los médicos dijeron que Daniel no estaba herido y no mostraban signos de abuso sexual. James se sintió aliviado. Se alojaron en un motel durante un par de noches hasta que se sintieron listos para volver a casa, y luego James tenía un nuevo sistema de seguridad instalado, junto con rejas en las ventanas. No le gustaba la vista de ellos en la habitación de Daniel, pero parecía que era la única cosa que se podía hacer. James tenía más miedo que la primera noche de vuelta en la casa, pero Daniel, extrañamente, no lo estaba. Cuando se le preguntó si se sentía bien para dormir solo, que acaba de decir que sí. Al final, fue James quien se encontró deseando que no estuviera durmiendo solo. Fue toda la noche escuchando el sonido de algo que se mueve en la casa. Aunque se había convencido de que su memoria era defectuosa y que había sido una noche normal, aunque probablemente estaba profundamente perturbado, un hombre en la habitación de su hijo, cuando él cerró los ojos ni por un momento se imaginó a la piel sin sangre y un rostro retorcido, inhumano. Se preguntó, ¿por qué mi casa? ¿Por qué mi familia? Sabía, por supuesto, que no tenía por qué ser una razón. Pero aún así, se preguntó. 2 semanas más tarde, Daniel dejó de hablar. James no se dio cuenta al principio. Niños pasaron por fases tranquilas a veces. Pero al final trató de conseguir que Daniel hablara, y él no lo haría. Con el tiempo, se hizo evidente que no podía. Volvieron al doctor. No hay nada malo con él, fue el diagnóstico. ¿Fue el trauma? James preguntó. Podría ser, dijeron.
A veces, estas cosas vienen en tarde. Los niños pueden ser un misterio incluso para aquellos que los conocen mejor. Nos recomendaron un psicólogo infantil, a quien James no podía darse el lujo. Para el caso, incluso pagar la factura que le estaban dando ahora. Nada parecía ayudar. Daniel iba a escribir las respuestas a las preguntas a veces, pero nunca más que un sí o un no. Cuando James le preguntaba cuál era el problema, o si había visto o escuchado algo que lo asustó, Daniel solo se le quedaba mirando. Parecía furtivo y desconcertado. James encontró falta del sonido de la voz de su hijo. A veces él quería oír qué tanto que le perturbaba. Pero parecía que Daniel no quería hablar de nuevo hasta que estuviera listo. James tenía otras cosas de que preocuparse, también. Estaba convencido, más allá de la razón, de que el intruso no se había ido realmente. A pesar de la alarma nunca sonaron de que las cerraduras y barras permanecían imperturbables, estaba seguro de que él oyó movimiento en la noche. No un movimiento normal. Era un sonido como una enorme serpiente deslizándose por la casa. Cuando hasta que, imaginaba cosas horribles. Nada estaba allí cuando él fue a investigar, a pesar de que muchas veces creyó ver algo solo por el rabillo del ojo, un pie o una sombra pálida deforme que se escabullía tan pronto como se daba la vuelta. Rara vez dormía, y cuando lo hacía, tenía sueños horribles. Pronto se dio cuenta que no había salido de la casa en la semana excepto para ir al banco y comprar alimentos. Se sentía acorralado justo como con Daniel, que por actuar mudo se dio cuenta de que no había tenido una conversación real con cualquier persona en semanas, por lo que llamó a su madre. La conexión era mala y su voz sonaba débil, a punto de no estar allí en absoluto. Creo que estoy bien, ma, dijo, haciendo una pausa para secarse el sudor de sus manos y luego asegurarse de que podía oír Daniel jugando en la habitación de al lado. Pero las cosas han sido un poco duras. Tuvimos un robo. Oh, qué horrible, dijo la mamá. ¿Se llevaron algo? No. Apenas salió corriendo. Era extraño, sin embargo. En realidad no me he sentido cómodo desde entonces. ¿Sigues trabajando en ese hospital? No, ma, me fui el año pasado, ya lo sabes. Oh. Bueno, ha estado recibiendo visitas. Y qué buena mujer que estabas viendo el año pasado, la que tocaba el piano. James frunció el ceño. Ella siempre estaba pidiendo ese tipo de cosas. ¿Acaso no sabía lo difícil que era ser padre soltero? ¿Que él no tenía el tiempo? Estaba a punto de decirlo cuando algo le hizo detenerse. Ma, ¿hay alguien más en la línea? Yo no lo creo. James estaba seguro de que lo oyó, sin embargo. La cortó, jadeante sonido de alguien que trata de contener la respiración y fallando. Una sensación de frío se deslizó por la parte posterior de su cuello. ¿Estás seguro de que nadie está escuchando en el otro teléfono? Querido, no hay ningún otro teléfono, estoy en una celda, es por eso que el servicio es tan malo. Entonces, ¿qué es? James se detuvo. Si el sonido no venía de su lado, corrió a la sala. La extensión colgaba de su gancho, sin ser molestados. Con el corazón desbocado, él brincó en el garaje. El teléfono de repuesto se sentó en el banco de trabajo. No había nadie a la vista. Pero podría haber sido. ¿Podría alguien haber estado aquí todo el tiempo, escuchando su llamada telefónica, y luego se deslizó lejos? Podría estar aquí, incluso ahora. Al día siguiente, sacó las extensiones telefónicas adicionales. Incluso rellena las tomas con cemento de goma. Daniel lo vio trabajar, con ojos curiosos, pero James no ofreció ninguna explicación. Comenzó dándole a Daniel un examen físico de luz cada semana. Su formación no estaba un poco oxidado después de un año en la discapacidad, pero que en realidad nunca se olvida. Fue una cosa absurda que ver, por supuesto. Incluso si no había una causa física para el comportamiento de Daniel, sería nada que pudiera descubrir de esta manera. Y él era consciente en algún nivel que era su comportamiento compulsivo. Sin embargo, le hizo sentirse mejor. Una mañana, James fijó el diafragma del estetoscopio sobre el pecho de Daniel, pero no pudo localizar a un latido del corazón. Movió la mano en busca del lugar correcto, sin ningún resultado. Entonces, para probarlo, escuchaba a su propio latido del corazón, que llegó a través constante y clara.
Pero cuando se comprueba de nuevo, Daniel no oyó nada. Un pensamiento vino espontáneamente a él, el hombre de la lata en Los Magos de Oz, cuyo pecho estaba vacío como una tetera. Una sensación de malestar le revolvió el estómago. Tiró el estetoscopio, agachó y agarró a Daniel por los hombros, mirándolo a la cara. Daniel le devolvió la mirada con los ojos brillantes. Incluso sonrió un poco, con las comisuras de la boca. James sintió el escozor de las lágrimas. Barrió a su hijo en sus brazos y lo abrazó, y Daniel devolvió el abrazo. Entonces James puso su camisa de nuevo sobre él y lo envió a jugar. El estetoscopio, decidió que estaba roto. Lo tiró a la basura. Las cosas se pusieron peor. Los terrores de James ya no se relegan a las largas horas de la noche. Ahora parecía que algunos ruidos rastreros, algunos deslizándose y hundiéndose, algo de ruido imposible de conocer en algún rincón oscuro, llena cada segundo de su tiempo. La idea de lo grande que era realmente la casa. Había muchas habitaciones en las que no estaba en un momento dado, así que muchos lugares podría haber alguien, o algo, que otra cosa podría ser. Imaginó extrañas figuras que ocupan el resto de su casa cuando él no estaba cerca, fundiéndose en las paredes o fusionándose con las sombras cada vez que enciende una luz o se abre una puerta. ¿Cómo iba a saber si estaban allí? ¿Cómo iba a saberlo? Pronto él ni siquiera tenía que estar fuera de un espacio para imaginar. Cuando caminaba por las escaleras se imaginó pálidas figuras que acechan debajo de ellas. Cuando iba por el pasillo se imaginaba una cosa que se arrastra deslizándose detrás de las paredes, copiando cada paso. Si él estaba sentado demasiado tiempo en la misma silla en la que imaginó que estaba justo detrás de él. Y él nunca se consoló cuando se dio la vuelta y se encontró nada allí, ya que solo podía adivinar qué significaba que se había movido, rápida y silenciosamente, detrás de él una vez más. Donde quiera que él no estaba mirando en este momento, que era donde él se imaginaba que estaba. Él se estaba volviendo loco, lo sabía. La única cosa que le ayudó a aferrarse a la cordura fue que Daniel parecía imperturbable. Aparte de su mutismo, su comportamiento era perfectamente normal. Y cada vez que parecía sentir que su padre estaba preocupado le abrazaba, o le apretaba la mano, o incluso sonreía. A veces, cuando él salió de la habitación, James gritó: "Te quiero". Una noche se encontraba merodeando por la casa con luces encendidas a las 2 de la mañana. Si la cosa intrusa había llegado a violar sus actividades durante el día y luego iba a vengarse confrontándolo en sus propios términos. La noche. Y en realidad, la noche no era más aterradora para él ahora que los días. Eran casi intercambiables. Él caminó descalzo por los pasillos, las escaleras, entrando y saliendo de las habitaciones en desuso. A veces se detenía a escuchar, con la esperanza de localizarlo por el sonido. Que era un reptil sigiloso, lo sabía, pero era incómodo a veces, y no siempre podía mantener sus extremidades formas extrañas de hacer sus distintos pasos irregulares. El ruido más pequeño sería regalarlo. Había una habitación sospechosa que pasó la mayor parte de su tiempo en la habitación de invitados. No es una habitación en absoluto, en realidad, es más como un armario lo suficientemente grande como para dar cabida a una cama si uno así lo desea. Fue sin pintar y sin alfombra y con corrientes de aire. Él siempre había querido arreglarlo. Él no vino aquí muy a menudo porque no le gustaba el aspecto desnudo, sin uso de la misma. Le hizo pensar en un cadáver parcialmente cortado. Sin embargo, si lo hizo su nido como cualquier lugar de la casa, esta sería la misma. Por supuesto, no había nada allí ahora, pero eso no quería decir que no había nada allí. Maldijo, pasándose una mano por el pelo empapado de sudor. ¿Qué estaba desaparecido? ¿Cómo llegó a ocultarse de él? ¿Cuál era su secreto? Miró a los rincones vacíos de la sala, uno por uno, consiguiendo su cara a unos centímetros de la escayola y tarima para que pudiera ser cierto. Que no había espacio para ocultarse. La bombilla parpadeó. Se quedó paralizado. Dios mío, pensó, que está en el techo. Se imaginó que se arrastraba por encima de él como un enorme lagarto pálido. Así es como se consigue alrededor, pensó, eso es lo que escapa a cualquier hora que debería haberse acorralado, simplemente se escabulle por la pared y se esconde justo sobre mi cabeza.
Imaginó que colgaba detrás de él como una araña. Si me doy la vuelta, pensó, que estará allí, colgado con su cara junto a la mía. Contuvo el aliento. No quería dar la vuelta, pero no tenía otra opción. Era entre él y la puerta. Con un sollozo silencioso, él se volvió hacia los talones. Por supuesto, estaba solo. No había ningún hombre en el techo. Revisó 2 veces. Tal vez se arrastró y lo estaba esperando en el pasillo, pero cuando él comprobó allí la costa fue una vez más claro. Debería haber sido un alivio, pero no fue así. Después de todo, tenía que estar en alguna parte. Si el techo no era su truco, que solo quería decir que había algo más, algo aún más extraño, más inteligente, se dirigió a la habitación de Daniel. No había dejado de revisarlo por la noche, como siempre lo había hecho. Esta vez, sin embargo, en lugar de abrir la puerta, escuchó primero, presionando su oreja contra la veta de la madera barata y conteniendo el aliento, temiendo que iba a oír un sonido deslizándose al otro lado de la barrera. Lo que oyó en cambio le sorprendió más. Daniel estaba hablando con alguien. James retrocedió por un segundo y luego, cuando contuvo el aliento, él casi pateó la puerta. Daniel ya estaba despierto, de hecho, sentado en la cama, pero él no estaba diciendo nada ahora. La luz se encendía y James caminó hasta la mitad de la habitación antes de detenerse, de repente desgarrado. ¿Qué quería más, para confirmar que su hijo pudiera volver a hablar o para saber con quién estaba hablando? El chirrido de una bisagra de puerta resolvió el asunto para él. Corrió hacia el armario y la abrió. No había nada en el interior, o por lo menos, nada de lo que no debería estar allí. Hizo a un lado la ropa en sus perchas, pero nada estaba escondido entre ellas. Luego arrastró la caja de juguetes y la vació en el suelo. Nada. El peinado a lo largo de las paredes desnudas y el suelo y, sí, el techo, dejando a un lado hasta el último bit de basura y chucherías para que él pudiera estar seguro, absolutamente seguro, de que nada se ocultaba. Todo el rato Daniel lo miró. Después de unos minutos James estaba jadeando y cubierto de sudor y el armario estaba vacío, y no había ni intrusos ni respuestas dentro. Le pareció divertido, de alguna manera, y él se echó a reír en voz muy baja. Pateó los juguetes de su hijo fuera de manera como él se fue a sentar en la cama, aturdido. Se dio cuenta, a la vez, de varias cosas. Primero es que no había dormido en días y estaba muy lejos de un sano juicio. El segundo fue lo cerca que había estado de perderlo, para siempre. Mañana, decidió, tendría que dormir hasta la tarde, y cuando lo hicieron al despertar él y Daniel tendrían que salir de esta casa vieja. No más de quedarse encerrados como prisioneros, y no hay más chequeos, y no hay más sueños sobre monstruos. Él incluso tomaría las ventanas. Era el momento de volver a vivir como personas reales de nuevo. Era el momento de, James vio cuando pasó una mano por el cabello de Daniel. Notó que Daniel estaba demasiado áspero, más cerca. Su hijo accedió a la orden sin inquietud o queja como James pateó el costado de su cabeza, con la esperanza de que lo que estaba viendo de alguna manera dejara de ser evidente. Miró y miró fijamente hasta que él le dolía por no parpadear, pero no se podía negar lo que estaba justo enfrente de sus ojos. A Daniel le faltaba una oreja. No, se dio cuenta con náuseas de montaje. Ambos oídos. No hubo lesiones, ninguna incisión, sin marca donde deberían haber sido, simplemente carne suave, en blanco. Como conducta tranquila y no perturbada de Daniel. James lo llevó en sus brazos y corrió hacia el pasillo. No estaba seguro de a dónde iba o lo que él pensaba hacer cuando llegó allí, él solo sabía que había ahora nada más importante que sacar a su hijo de esa casa. Pero en su camino se percató. Un hombre desnudo sentado en el pasillo, de espaldas a ellos. No es un hombre. James reconoció sus extremidades estiradas y los hombros agachados. La cosa pálida se puso en cuclillas sobre sus patas traseras, meciéndose hacia adelante y hacia atrás como si fuera paralítico. Casi parecía estar en el dolor. James abrazó a su hijo más de cerca y retrocedió. Entonces oyó la voz de Daniel. Papá, él. James se volvió hacia Daniel, y oyó de nuevo la voz. Papá, él. Pero los labios de Daniel no se habían movido. James volvió a mirar la figura encorvada. Su cabeza se sacudió cuando hablaba, como un tic. Hola. Dad,
La boca de James se le secó. Le tomó varios intentos antes de que pudiera hablar. No me llames así. ¿Qué es? Él para usted. Vete. Deja a mi familia en paz. Pero yo soy su familia. Cuanto más tiempo le habló, más se distorsionaba la vista y se le hacía borrosa. Una sensación helada situada en centro del estómago. ¿Quién eres tú? Alguien que vine a visitar. ¿Por qué aquí? Usted me invitó. El corazón de James dio un vuelco contra el interior de su pecho. ¿Por qué? ¿Qué tenía? Algo que quería. James pasó la lengua por sus labios resecos. Estás mintiendo. Usted no tiene nada que quiero. Quiero que te vayas. Vete, y no vuelvas nunca más. ¿Qué es? La madre de Daniel. James parpadeó. ¿Qué? ¿Qué es? La madre de Daniel. ¿Qué clase de pregunta es esa? ¿Cuán viejo es Daniel? James volvió a parpadear. La voz de la cosa causó un dolor pellizcoso en el centro de su frente. Deja de hacerme estas cosas. ¿Cuándo es cumpleaños de Daniel? No lo sé. Lo que es suyo sería mío. Cállate. Lo que era su primera palabra. Dije que te calles. James quería romper esa cosa con sus propias manos. Solo el peso de Daniel en sus brazos lo mantuvo donde estaba. Eras sola. Quisieras un hijo. Así que hice uno. Para usted. Las manos de James comenzaron a temblar. Eso no tiene sentido. ¿Hecho de qué? Fuera de mí mismo. James revolvió el estómago. Pero ahora necesito esas partes. Espalda. Daniel cogió el hombro de James para llamar su atención. Algo era extraño en el rostro de Daniel. Dandy. Abre los ojos. Daniel frunció los ojos cerrados apretado. Abre los ojos. Dandy. Dandy. Abre los ojos. Abre los ojos. Daniel negó con la cabeza, tratando de rechazar, pero no pudo mantenerla para siempre. Eventualmente sus párpados se movieron y James vio la verdad. Los ojos de Daniel se habían ido. James casi lo dejó caer. Por un segundo que quería lanzar a su hijo hacia abajo para que pudiera dejar de mirar a esos agujeros vacíos en su rostro. Daniel abrió la boca, como si fuera a hablar, pero por supuesto, no tenía voz. Él va a volver. Formará parte de mí. Otra vez. No. No, 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 regrésamelo, dámelo de vuelta. No puedo. Se ha extendido demasiado tiempo. Te lo advertí. Esto iba a pasar. Estás mintiendo. Estás mintiendo, eres un mentiroso de mierda, dame a mi hijo, dámelo de vuelta. No miento. Te lo advertí. Él no podría existir para siempre. Pero no lo recuerdo. Usted solo puede recordar lo que quiero que usted recuerde. Todo este tiempo hemos hablado. Daniel se sentía como una muñeca, o una bolsa vacía. Su cabello estaba cayendo, desapareciendo antes de que tocara el suelo. Sus manos desaparecieron en las mangas y los pies enrollados dentro de sus pantalones. James acunó la pequeña cosa, sin forma. Las lágrimas corrían por su rostro. Pronto él llevó a cabo un montón de ropa vacía y, a continuación, desaparecieron. Miró alrededor de la casa. Los juguetes desaparecieron, fotos desaparecieron de sus marcos, zapatitos de Daniel ya no estaban junto a la puerta. James se volvió hacia la habitación de Daniel y se enfrentó a una pared donde la puerta debería estar. Tanteó la superficie en blanco, los dedos se le atorizaron. Se golpeó la cabeza contra la pared. El dolor no se sentía real. ¿Por qué has hecho esto? ¿Qué era lo que querías? Y aprendí tanto. Esto es imposible, la gente va a preguntar, la gente se preguntará. La policía, los hospitales, las personas en el barrio, ellos han hecho. Se han olvidado de él. Solo recordarán lo que yo quiera.
Igual que tú. James apretó las manos contra su cráneo dolorido. Por lo menos lo recordarán después de esto. Usted puede probar. Pero tu mente fallará. Ahora que todo esta forma parte de mí. Otra vez. James se sentó en el suelo, mirando a la pared en blanco. Con el rabillo del ojo vio que esa cosa se dirigía hacia él e incluso sintió su mano mojada sobre su hombro, pero él no la miró. Si yo no recordaré nada de esto, dijo, ¿por qué me lo dices? Porque un padre debe saber. Y luego James estaba solo. Abigail se preocupaba por James veces. Cuando se conocieron hace un año, dijo que él nunca había estado casado y que nunca había tenido hijos, pero había una cierta expresión de dolor que asumió cuando dijo la última parte. Abigail conocía esa mirada. Había conocido a los padres que perdieron a sus hijos antes. Usted aprendió a reconocerlo. Y había otras cosas de él que la preocupaban demasiado. A veces ella lo encontraba mirando a un punto concreto de la pared, con el ceño fruncido por la concentración. Él no parecía darse cuenta de que lo estaba haciendo. Y, por supuesto, era el insomnio y el sonambulismo a considerar también. Sí, había mucho de qué preocuparse. Pero ella lo amaba a pesar de todo. James todavía dijo que nunca había podido tener hijos, y tampoco ella podía. Ella siempre había querido uno, pero era imposible, y le preocupaba que James no se quedara con una mujer que no podía ser madre, a pesar de que constantemente le aseguró que no era así. Hubo momentos, y era cada vez más a menudo, las noches en que James llegaba al sonambulismo, y Abigail empezaba a imaginar cosas extrañas que se escuchaban, vio formas imposibles en oscuros rincones, esos momentos es en los que se imaginaba que haría lo que fuera, en serio lo que fuera, para tener una pequeña hija para que ella y James se reconciliaran. Y en esos momentos, sentía miedo. Pero nunca supo por qué.